Bienvenido a mi canal SR Juan Sabiduría, disfruta hasta el final, el mejor contenido de sabiduría. Por favor concéntrate en el mensaje. El precio del amor de Isabel sed de engaño. Capítulo 1. Un cumpleaños solitario. La historia comienza con la lujosa fiesta de cumpleaños de Isabel, una mujer adinerada de 60 años. La casa está decorada con elegancia, y sus hijos, amigos cercanos y figuras importantes del círculo social están presentes. A pesar de la opulencia y la compañía, Isabel se siente sola. Recuerda los años pasados junto a su difunto esposo, y como después de su muerte, su vida ha ido perdiendo significado. Durante la fiesta, sus hijos la rodean de afecto, pero ella percibe una distancia emocional, como si el vínculo con ellos se hubiera desvanecido con los años. Mientras mira a la distancia, aparece Gabriel, un hombre joven y atractivo, invitado por un amigo de la familia. Un cruce de miradas entre Isabel y Gabriel marca el comienzo de un interés inesperado. La sala principal estaba llena de gente, sus hijos, amigos cercanos y figuras importantes del círculo social de Isabel. Todos conversaban animadamente, brindando por la longevidad y el éxito de su anfitriona. Sin embargo, en medio de la opulencia y la algarabía, Isabel se sentía más sola que nunca. Observaba a la gente a su alrededor, sonriendo cortésmente, pero sin sentir el calor humano que una vez la rodeaba. La música suave de un cuarteto de cuerdas llenaba la habitación, pero para Isabel, ese sonido quedaba amortiguado, distante. Su mente, atrapada en recuerdos, la llevaba una y otra vez al pasado, a aquellos tiempos en los que su vida tenía un sentido más profundo. Pensaba en su difunto esposo, Carlos, un hombre íntegro que la había amado y cuidado durante más de 3 décadas. Su ausencia pesaba sobre ella como una niebla constante. Desde su partida, hacía ya 5 años, Isabel había intentado llenar el vacío con proyectos, viajes y sus hijos. Sin embargo, cada intento resultaba insuficiente. Con el tiempo, su vida había comenzado a perder brillo, a marchitarse en silencio. Isabel levantó la vista y observó a sus hijos, Sofía y Daniel, quienes, aunque estaban a su lado físicamente, parecían estar en sus propios mundos. Sofía, con su semblante siempre serio, hablaba animadamente con algunos de los invitados. Era una mujer fuerte y decidida, pero también distante, como si la relación con su madre hubiera sido relegada a algo más práctico que afectivo. Daniel, por su parte, estaba inmerso en una conversación trivial con algunos colegas. Isabel lo amaba profundamente, pero sabía que su relación no era tan cercana como lo había sido en el pasado. A medida que la noche avanzaba, la sensación de aislamiento de Isabel se intensificaba. Los abrazos y sonrisas de sus hijos y amigos eran superficiales, gestos que no lograban calentar su corazón. Era como si una pared invisible se hubiera levantado entre ella y el mundo, separándola de aquellos que deberían ser su consuelo. A veces, mientras los observaba, se preguntaba en qué momento exacto había empezado a perder el lazo emocional que los unía. Isabel paseaba su mirada por la sala, sin que nadie advirtiera su melancolía. Las luces brillaban, los brindis resonaban, pero ella sentía que su vida era como una copa vacía, perfecta en apariencia, pero hueca en su interior. De pronto, mientras sus pensamientos la arrastraban hacia recuerdos de tiempos más felices, algo llamó su atención. Un hombre joven, atractivo, entró en la sala. Llevaba un traje negro impecable y su presencia irradiaba una confianza cautivadora. No parecía encajar del todo con el perfil habitual de los invitados, pero su actitud relajada y sonrisa segura lo hacía destacar. Isabel lo observó desde el otro lado de la sala, preguntándose quién era. El hombre intercambió algunas palabras con un conocido de Isabel, quien lo había traído como invitado. En ese momento, las miradas de Isabel y el hombre se cruzaron. Había algo magnético en él. Isabel sintió un leve sobresalto en su interior, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo.
No era solo su aspecto físico lo que la había impactado, sino la forma en que la miraba, como si, en medio de aquella multitud, él fuera el único que realmente la veía. Gabriel, así se llamaba, se acercó lentamente, como si calculase cada paso con una intención oculta. Isabel, aunque algo desconcertada, no apartó la mirada. Sentía una curiosidad inesperada, una mezcla de atracción y cautela. Cuando Gabriel llegó a su lado, le dedicó una sonrisa encantadora y, con una voz suave, la felicitó por su cumpleaños. «Feliz cumpleaños, señora de la Torre», dijo él, con un tono que denotaba respeto, pero también una cercanía que la tomó por sorpresa. «Es un placer estar aquí esta noche». Isabel, que había estado sumida en sus pensamientos, se sorprendió a sí misma respondiendo con una sonrisa más genuina de lo que había esperado. «Gracias», respondió, sus ojos aún escrutando al joven desconocido. «No sé si tengo el gusto de conocerte». «Gabriel Montoya», dijo él, extendiendo su mano. «Vine como invitado de Eduardo. He escuchado tanto sobre usted que no podía perderme la oportunidad de felicitarla personalmente». Isabel tomó su mano, y al sentir el contacto cálido de sus dedos, algo en su interior se despertó. La conversación fluyó con facilidad, como si Gabriel hubiera entrado en su vida en el momento justo para recordarle que todavía era capaz de sentir, de conectarse con alguien. La noche continuaba, pero para Isabel, el tiempo parecía haberse detenido. Gabriel la cautivaba con su manera de hablar, con su carisma natural. Y aunque solo habían intercambiado palabras superficiales, Isabel sintió que algo había cambiado dentro de ella. Era una sensación desconcertante, una mezcla de miedo y emoción. Mientras observaba cómo Gabriel se movía entre los invitados, Isabel se dio cuenta de que aquella fiesta, que había comenzado como una velada más de rutina y soledad, estaba tomando un giro inesperado. No sabía aún si aquello sería un regalo o una maldición, pero en ese preciso momento, la sensación de vacío que la había acompañado durante años comenzó a disiparse, dejando paso a una chispa de vida que no había sentido en mucho tiempo. Isabel observó a Gabriel por última vez mientras se alejaba, sabiendo que este encuentro, aunque fugaz, podría ser el comienzo de algo completamente nuevo. Capítulo 2. El encanto de lo prohibido. Isabel, sorprendida por la atención de Gabriel, empieza a recordar lo que es sentirse admirada. Gabriel, con su sonrisa cálida y palabras suaves, la hace sentir deseada nuevamente. A pesar de la diferencia de edad, él logra conectarse con Isabel a un nivel emocional que no había experimentado desde la muerte de su esposo. Isabel se siente revitalizada, aunque en el fondo de su mente se plantea si esta relación es adecuada. En este capítulo, Gabriel empieza a visitarla regularmente, mostrándose atento y caballeroso, mientras Isabel va cayendo poco a poco en el encantamiento de lo prohibido. Mientras desayunaba, su mente regresaba a los momentos en los que él se había acercado, la calidez de su sonrisa, la forma en que la miraba, no como si fuera una mujer mayor a la que debiera respeto, sino como si fuera alguien fascinante, viva. Recordaba con claridad la última vez que se había sentido así, con Carlos, su difunto esposo. Él siempre había sabido cómo hacerla sentir amada y deseada. Pero Carlos ya no estaba, y desde su partida, Isabel había cerrado esa parte de su vida, convenciéndose de que ya no había espacio para el romance, para la pasión. Sin embargo, Gabriel había irrumpido en esa puerta cerrada. Aunque la diferencia de edad era evidente, Isabel no podía negar que había algo en el que la atraía. Era peligroso, y eso lo hacía aún más tentador. La diferencia de generaciones, las miradas de juicio que podrían lanzar los demás si supieran de este inusual interés, todo parecía gritar que no era correcto. Pero Isabel no podía evitar sentirse viva por primera vez en mucho tiempo, como si el simple hecho de estar cerca de Gabriel reavivara un fuego que creyó extinto. Esa misma tarde, mientras Isabel trataba de distraerse con algunas de sus actividades habituales, sonó su teléfono.
Al ver el nombre de Gabriel en la pantalla, su corazón dio un pequeño vuelco. Era la primera vez que él la contactaba desde la fiesta. Hola, Isabel, dijo su voz cálida al otro lado de la línea. Solo quería agradecerte nuevamente por la velada de anoche. Fue un placer conocerte. Isabel sintió un ligero calor en sus mejillas. ¿Cuánto tiempo hacía que no recibía una llamada de este tipo? Recordaba los días en los que las llamadas y los halagos eran parte habitual de su vida, pero con el tiempo se habían desvanecido. Ahora, sin darse cuenta, volvía a estar en el centro de atención y esa sensación era embriagadora. El placer fue mío, Gabriel, respondió ella, con una sonrisa que se reflejaba en su voz. Espero que lo hayas pasado bien. De hecho, sí. Tanto que me preguntaba si podríamos vernos pronto, solo nosotros dos. Me encantaría seguir nuestra conversación. Isabel se quedó en silencio por un momento, asimilando la propuesta. ¿Solo ellos dos? Era una invitación que llevaba consigo una carga implícita de intimidad. Sabía que debería negarse, que aceptar sería alimentar un fuego que no sabía si podría controlar. Pero la tentación fue más fuerte que la razón. Me encantaría, respondió finalmente, sintiendo una emoción creciente que no podía evitar. Días después, se encontraron en un pequeño café escondido, lejos de las miradas inquisitivas del círculo social de Isabel. Gabriel, impecablemente vestido, la saludó con la misma sonrisa que la había conquistado en la fiesta. Mientras conversaban, Isabel se sentía más y más cómoda en su compañía. Gabriel no solo era atractivo, sino que sabía cómo escucharla, cómo hacerla sentir interesante y deseada. A medida que los minutos pasaban, Isabel empezaba a notar detalles en su comportamiento que la atraían aún más. Sus gestos, su tono, la forma en que sus ojos parecían reflejar una mezcla de admiración y deseo. La conversación fluía de manera natural, y por momentos Isabel olvidaba que había una diferencia de casi 30 años entre ellos. A medida que sus encuentros se hicieron más frecuentes, Gabriel se fue convirtiendo en una parte esencial de la vida de Isabel. Cada vez que la visitaba, lo hacía con pequeños detalles, flores, chocolates o simplemente con su presencia, que para Isabel era lo más valioso. No era solo su atractivo físico lo que la atrapaba, sino la forma en que él parecía comprenderla. Gabriel llenaba el vacío que Carlos había dejado, no como un sustituto, sino como alguien nuevo que le ofrecía lo que pensaba que ya no merecía, admiración y pasión. Pero conforme pasaba el tiempo, Isabel no podía evitar que una pequeña voz en su cabeza la hiciera dudar. ¿Estaba bien lo que hacía? Sabía que el juicio social no sería amable si alguien descubriera la naturaleza de su relación con Gabriel. Sabía que sus hijos, especialmente Sofía, jamás aprobarían algo así. ¿Y qué dirían sus amigos, las mismas personas que la rodeaban cada día en sus eventos y fiestas? Pero cada vez que estas preguntas surgían, Gabriel estaba ahí, con su sonrisa, con su presencia, haciéndola olvidar esos miedos. Le recordaba que aún era una mujer capaz de amar y ser amada, que aún tenía derecho a experimentar placer, deseo y compañía. Poco a poco, Isabel se fue entregando a esa relación que, aunque la llenaba de felicidad, también la hacía sentir en una encrucijada. Era como caminar sobre una cuerda floja, por un lado, la emoción de vivir algo nuevo y prohibido, por el otro, el miedo de caer en algo que podría destruirla. Pero cada día que pasaba, Gabriel la arrastraba más y más al lado del deseo. Isabel no podía evitarlo. Aunque en su interior sabía que esta relación estaba lejos de ser convencional, el encanto de lo prohibido la consumía. Finalmente, una tarde en la que Gabriel la llevó a cenar en un restaurante apartado, alejado del bullicio de la ciudad, Isabel sintió que había cruzado una línea invisible. Durante la velada, él le tomó la mano sobre la mesa, acariciándola suavemente mientras sus ojos se encontraban. No hacía falta decir nada, el gesto hablaba por sí solo. Era un momento íntimo,
en el que Isabel sintió que ya no había vuelta atrás. Mientras la noche avanzaba, Isabel se permitió, aunque fuera solo por unas horas, olvidar su edad, sus preocupaciones y el juicio del mundo exterior. Sentía que, en los brazos de Gabriel, volvía a ser joven, deseada y viva. El encanto de lo prohibido la había atrapado, y aunque en el fondo sabía que estaba jugando con fuego, decidió ignorar las advertencias y dejarse llevar por la pasión que Gabriel le ofrecía. Aquella noche, mientras regresaba a casa, Isabel se recostó en su cama y cerró los ojos, sintiendo un placer culpable. Sabía que algo en su vida estaba cambiando, pero no sabía hasta qué punto ese cambio podría terminar consumiéndola. Capítulo 3. Sospechas al acecho. Sofía, la hija mayor de Isabel, empieza a notar la relación entre su madre y Gabriel. Aunque Isabel no lo ha admitido formalmente, las señales son claras, las largas conversaciones, las risas compartidas, la manera en que Isabel vuelve a arreglarse con esmero. Sofía, protectora por naturaleza, comienza a sentir que algo no está bien. En este capítulo, Sofía confronta a su madre con una conversación directa. Isabel, a la defensiva, asegura que es solo una amistad, pero Sofía percibe algo más profundo. El capítulo concluye con Sofía investigando discretamente a Gabriel por su cuenta. Durante las últimas semanas, había notado un cambio en su madre. Isabel parecía más animada, más viva, pero había algo inquietante en esa alegría. Las largas conversaciones que mantenía con Gabriel, las risas que resonaban a través de las paredes de la casa y la manera en que su madre ahora se arreglaba con esmero para cada encuentro. Todo parecía un signo de una transformación que la hacía sentir incómoda. No era solo el hecho de que su madre estuviera saliendo con alguien, era la naturaleza de esa relación lo que la preocupaba. Cuando entró a la casa, el aroma del café recién hecho llenó el aire. Isabel estaba en la cocina, vistiendo un elegante conjunto que acentuaba su figura. Se volvió al escuchar el ruido de la puerta, y su rostro iluminó con una sonrisa genuina. «Hola, Sofía», dijo, con un brillo en los ojos que antes no había visto. «¿Cómo estás, cariño?» «Estoy bien, mamá». «Solo venía a ver cómo estabas», respondió Sofía, tratando de mantener un tono despreocupado mientras su mente giraba en torno a la preocupación que la consumía. Mientras conversaban, Sofía no pudo evitar notar cómo su madre parecía más radiante que nunca. Había un aire de felicidad que la rodeaba, y aunque eso debería alegrarla, solo aumentaba su inquietud. ¿Acaso era posible que Isabel estuviera saliendo con un hombre tan joven? Sofía sabía que su madre merecía ser feliz, pero la idea de que esa felicidad pudiera venir de una relación con Gabriel le parecía inadecuada. Finalmente, después de unos minutos de charla casual, Sofía decidió abordar el tema que la inquietaba. Se sentó en una de las sillas de la cocina, tomando un sorbo de café, mientras estudiaba el rostro de su madre. «Mamá, he notado que pasas mucho tiempo con Gabriel», dijo Sofía con suavidad, tratando de no sonar confrontativa. Isabel se detuvo por un momento, su expresión cambiando ligeramente. Sí, Gabriel es un buen amigo». «Ha sido un buen apoyo», respondió ella, evitando el contacto visual. ¿Solo un amigo? Sofía no podía contenerse. «No puedo evitar notar que te ves diferente desde que lo conociste. Te ríes más, te arreglas con más esmero. Para ser solo un amigo, parece que hay algo más». Isabel frunció el ceño, notando la insistencia en la voz de su hija. «Sofía, no es lo que piensas. Gabriel es un buen chico, y simplemente hemos hecho una conexión. No hay nada inapropiado entre nosotros». La defensiva de Isabel hizo que Sofía se sintiera aún más preocupada. Sabía que su madre solía ser abierta sobre sus sentimientos, pero ahora parecía cerrar las puertas. ¿Qué había detrás de esa conexión? «Mamá, estoy solo tratando de protegerte», Sofía insistió.
Eres una mujer maravillosa, pero también hay personas que pueden aprovecharse de eso. Solo quiero asegurarme de que estés bien. Isabel suspiró, y Sofía pudo ver el dolor en sus ojos. Lo sé, cariño, pero necesito que confíes en mí. No soy una niña. Sé lo que hago. La tensión en el aire se volvió palpable. Sofía quería apoyar a su madre, pero la preocupación no la dejaba en paz. ¿Y si Gabriel no era quien decía ser? Las historias de hombres jóvenes que se acercaban a mujeres mayores por interés no eran raras. Sofía se levantó y se dirigió a la puerta. Solo quiero lo mejor para ti, mamá. Prométeme que serás cuidadosa. Isabel asintió, pero su mirada seguía siendo evasiva. Sofía salió de la casa con una sensación de inquietud, decidida a proteger a su madre a toda costa. Mientras conducía de regreso a su hogar, su mente se llenó de pensamientos oscuros. ¿Cómo podría averiguar más sobre Gabriel sin que su madre se diera cuenta? Decidió que lo mejor sería investigar por su cuenta. Sabía que tenía que ser discreta, pero la idea de que alguien pudiera estar engañando a su madre la mantenía alerta. Esa noche, Sofía se sentó frente a su computadora, dispuesta a buscar información sobre Gabriel. Introdujo su nombre en los motores de búsqueda y comenzó a buscar pistas que pudieran confirmarle sus sospechas. Sabía que tenía que encontrar algo que la ayudara a proteger a Isabel de un posible engaño. A medida que los resultados comenzaron a aparecer, su corazón se aceleró. ¿Qué secretos podría esconder Gabriel? La imagen del joven atractivo que había cautivado a su madre se volvió más oscura, más peligrosa en su mente. Sofía no sabía lo que encontraría, pero estaba decidida a descubrir la verdad, incluso si eso significaba ir en contra de los deseos de su madre. Mientras investigaba, Sofía no podía dejar de pensar en el vínculo que había entre su madre y Gabriel. Se preguntaba si alguna vez su madre le había compartido a ella su propia historia de amor. Si la conexión que había despertado en Isabel era real o simplemente un espejismo. Las horas pasaron, y la oscuridad de la noche se hizo más profunda. Sofía sabía que el camino por delante estaba lleno de desafíos, pero estaba dispuesta a enfrentarlos. No dejaría que su madre cayera en una trampa, y si eso significaba descubrir las verdaderas intenciones de Gabriel, estaba lista para hacerlo. Las sospechas estaban acechando, y no podía ignorarlas. Capítulo 4. Un romance en flor. Mientras Sofía se mantiene alerta, Isabel y Gabriel se sumergen en un romance apasionado. Las cenas íntimas, los viajes cortos y los largos paseos por la ciudad alimentan el fuego entre ambos. Isabel se siente más joven, como si estuviera viviendo un amor que nunca pensó experimentar nuevamente. Gabriel, por su parte, comienza a demostrar un interés más profundo en los asuntos financieros de Isabel. Sin embargo, lo hace con sutileza, asegurándose de que Isabel se sienta segura y confiada a su lado. Este capítulo está lleno de momentos de intimidad, donde la relación entre ambos se intensifica tanto emocional como físicamente. Los días se sucedían en un ritmo vertiginoso, llenos de risas y emociones. Isabel y Gabriel habían estado pasando más tiempo juntos, cada encuentro se convertía en un nuevo descubrimiento. Cenas íntimas en elegantes restaurantes, donde las velas titilaban y la música suave envolvía el ambiente. Durante esos momentos, Isabel olvidaba su edad y sus preocupaciones, sumergiéndose en las historias que Gabriel compartía sobre su vida, sus sueños y sus aspiraciones. Con cada palabra, ella se sentía más conectada, como si él la estuviera invitando a un mundo que creía perdido. Una noche, después de una cena mágica, decidieron dar un paseo por el parque. Las estrellas brillaban con fuerza sobre ellos mientras se tomaban de la mano. Isabel podía sentir la energía entre ellos, una atracción palpable que iba más allá de lo físico. Se detuvieron frente a una fuente, el agua chispeando suavemente bajo la luz de la luna. Sin pensarlo, Isabel se giró hacia Gabriel, buscando sus ojos.
Nunca pensé que podría sentir esto otra vez, confesó, con la voz llena de emoción. Gabriel la miró intensamente, como si estuviera viendo su alma. Eres increíble, Isabel. No te dejes engañar por lo que digan los demás. Este momento es nuestro. La intensidad de su mirada hizo que el corazón de Isabel se acelerara. Sin poder contenerse, lo besó, dejando que la pasión fluyera libremente entre ellos. Era un beso lleno de promesas, un instante que parecía congelarse en el tiempo, donde todo lo que existía era su conexión. Isabel se sintió viva de una manera que no había sentido desde hacía décadas, y en ese momento, supo que había cruzado una línea sin retorno. Días después, Gabriel sugirió un viaje a un destino cercano. Isabel dudó por un momento, pero la idea de escapar, de sumergirse en la aventura, la emocionó. Hicieron las maletas rápidamente, y en poco tiempo estaban en la carretera, conduciendo hacia un lugar que prometía tranquilidad y un refugio del mundo exterior. El lugar al que llegaron era un encantador hotel boutique, rodeado de naturaleza y con vistas impresionantes. Mientras caminaban por los senderos del bosque, Isabel se sintió como una adolescente enamorada. Gabriel se convirtió en su guía, mostrándole cada rincón del lugar con entusiasmo. Compartían risas, abrazos y caricias furtivas que llenaban el aire de una intensidad eléctrica. Por las noches, se acurrucaban junto a la chimenea en su suite, disfrutando de una copa de vino. Gabriel, con su voz suave y persuasiva, hablaba sobre sus sueños, su pasión por la vida y su deseo de construir algo grande. Pero también comenzaba a hacer preguntas más específicas sobre los asuntos de Isabel. ¿Tienes algún plan para tu futuro financiero?, le preguntó un día, mientras jugaban a las cartas. Isabel, sorprendida, le respondió con sinceridad. He tenido algunos ahorros y propiedades, pero no he pensado mucho en ello desde que Carlos se fue. Gabriel sonrió, pero había un brillo en sus ojos que hizo que Isabel se sintiera un poco incómoda. Es importante proteger lo que has construido. Te ayudaré con eso, si quieres. Isabel se sintió aliviada por su interés, pensando que era solo una preocupación genuina por su bienestar. Sin embargo, en el fondo, una pequeña alarma se encendió. Aún así, la forma en que él hablaba, con esa confianza y seguridad, la hizo sentir segura. Él estaba ahí para apoyarla, para asegurarse de que no solo fuera feliz, sino también financieramente estable. Esa sensación de protección la envolvió, y sin darse cuenta, comenzó a abrirse más sobre sus activos. El romance entre Isabel y Gabriel florecía, llenando sus días de un amor intenso que no había anticipado. Mientras los problemas de su vida cotidiana se desvanecían, Isabel se entregaba a un nuevo futuro lleno de promesas y esperanzas. Pero en medio de esa euforia, no pudo evitar preguntarse hasta dónde estaba dispuesto a llegar Gabriel y cuáles eran realmente sus intenciones. Cada vez que se sumergía en el amor que compartían, la idea de su vulnerabilidad se desvanecía momentáneamente. Sin embargo, el eco de las palabras de Sofía aún resonaba en su mente. ¿Era posible que todo esto fuera demasiado bueno para ser cierto? Isabel sabía que había cruzado una línea, y aunque estaba feliz, no podía ignorar la sombra de la duda que acechaba en el fondo de su mente. Pero cada vez que miraba a Gabriel, recordaba el deseo y la pasión que había estado esperando durante tantos años. Esa noche, mientras la luna iluminaba su habitación, Isabel se quedó mirando a Gabriel, que dormía plácidamente a su lado. Acarició su cabello, sintiendo una mezcla de amor y vulnerabilidad. Sabía que había una parte de ella que debía ser cautelosa, pero la otra parte, la que había estado dormida durante tanto tiempo, la impulsaba a dejarse llevar por el momento. Y así, en medio del romance en flor, Isabel decidió abrazar el presente, dejando que el amor la envolviera, aunque las sombras del pasado comenzaban a acercarse. Capítulo 5. El precio de la desconfianza. Las sospechas de Sofía continúan creciendo. Decide contratar a Raúl Ortega,
un investigador privado, para seguir a Gabriel y descubrir su verdadero pasado. A medida que Raúl comienza su investigación, va desenterrando pequeñas pistas, nombres cambiados, relaciones pasadas poco claras y un historial financiero turbio. Al mismo tiempo, Gabriel comienza a consolidar su control sobre Isabel, convenciéndola de que invierta más en proyectos que él propone. La tensión entre Sofía e Isabel aumenta, con la hija advirtiendo a su madre que Gabriel podría no ser quien parece ser. Isabel, cegada por el amor, se niega a creerlo. Después de varios días de indecisión, finalmente tomó el teléfono y marcó el número de Raúl Ortega, un investigador privado que había sido recomendado por un amigo de la familia. La voz profunda y tranquila de Raúl la tranquilizó y le explicó que podía ayudarla a descubrir la verdad sobre Gabriel. Entiendo tu preocupación, Sofía. La confianza es esencial en una relación, pero a veces es mejor ser cauteloso. Proporcionaré toda la información que pueda. Si hay algo que ocultar, lo encontraremos, le aseguró Raúl. Esa misma tarde, Sofía se reunió con Raúl en un café cercano. Mientras tomaban café, le entregó la fotografía de Gabriel que había encontrado en las redes sociales. Necesito que sigas a este hombre. Averigua quién es, qué ha hecho y si tiene alguna conexión con el pasado de mi madre. Estoy preocupada por ella. Raúl tomó notas mientras Sofía le hablaba sobre su madre y su relación con Gabriel. Después de un rato, Raúl se despidió, y Sofía sintió una mezcla de ansiedad y alivio. Había hecho lo correcto, ahora tenía a alguien que podría ayudarla a descubrir la verdad. En los días que siguieron, Sofía no podía quitarse de la cabeza lo que podría encontrar Raúl. Cada llamada o mensaje de texto que recibía de su madre la llenaba de una mezcla de ternura y temor. Isabel seguía enamorada, compartiendo detalles sobre sus salidas y los planes que Gabriel tenía para ellos. Pero a medida que su madre se adentraba más en la relación, Sofía se sentía más como una intrusa, temiendo que cualquier confrontación pudiera hacer que su madre se cerrara aún más. Mientras tanto, Raúl comenzó a seguir a Gabriel. Las primeras semanas fueron un reto. Gabriel parecía ser un hombre común, y sus actividades parecían inocentes, caminatas, visitas a tiendas y cenas con Isabel. Sin embargo, Raúl estaba decidido a hurgar más profundo. Finalmente, comenzó a desenterrar pequeños detalles inquietantes. Descubrió que Gabriel había usado varios nombres en el pasado, y sus relaciones anteriores estaban llenas de huecos y ambigüedades. Un día, Raúl se topó con un viejo artículo de periódico que mencionaba a un joven llamado Gabriel López involucrado en un escándalo financiero en el que se habían perdido miles de dólares. La tensión creció en el corazón de Sofía cuando Raúl le envió un mensaje con los primeros hallazgos. He encontrado información preocupante sobre Gabriel. Su historia no es clara. Te sugeriría que hables con tu madre. Sofía sintió un nudo en el estómago. Cuando se reunió con su madre esa noche, su corazón latía desbocado. Isabel estaba feliz y sonriente, preparándose para una cena con Gabriel. Mamá, necesito hablar contigo. Hay algo importante que debes saber sobre Gabriel, dijo Sofía, su voz temblando. Isabel la miró, un poco sorprendida, pero con una expresión de incomodidad. Sofía, sabes que estoy feliz. No entiendo por qué insistes en ver las cosas de otra manera. Gabriel me hace sentir viva. Sofía apretó los puños. Pero, ¿y si no es lo que parece? He contratado a un investigador para que lo siga. Y, he encontrado cosas que no me gustan. Isabel palideció. ¿Qué cosas?, preguntó, su tono cambiando drásticamente. Su nombre, sus relaciones pasadas. Hay un escándalo financiero del que él estuvo involucrado. Podría ser un estafador, mamá. La reacción de Isabel fue inmediata. Se levantó de la mesa, furiosa. No puedes hacer esto, Sofía.
No puedes arruinar mi felicidad con tus sospechas infundadas. El dolor en la voz de su madre desgarró el corazón de Sofía. Pero sabía que debía insistir. Mamá, esto no es solo desconfianza. Estoy tratando de protegerte. Isabel cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas. ¿Protegiéndome de qué? ¿De un hombre que me ama? Sofía sintió que el aire se le escapaba. Era una lucha en la que ambas estaban atrapadas. No se trata de eso. Se trata de la verdad. No quiero que te hagan daño. Isabel se dio la vuelta, su voz temblando. No quiero escucharte más. Gabriel me ha hecho sentir cosas que no creía posibles. No puedes quitarme eso. La conversación terminó en un silencio helado. Sofía sabía que había cruzado una línea y que su madre estaba decidida a no escucharla. Mientras Isabel se alejaba, Sofía sintió la desilusión y la impotencia apoderarse de ella. La desconfianza que había comenzado como un impulso protector ahora se sentía como un precio doloroso a pagar. Las semanas siguientes fueron una mezcla de desesperación y esperanza para Sofía. Raúl seguía investigando y ella se encontraba atrapada en un ciclo de desconfianza y amor. La relación de su madre con Gabriel continuaba creciendo, y a medida que las semanas pasaban, también lo hacía el control de Gabriel sobre Isabel. La imagen de su madre feliz contrastaba con la sombra de la duda que se cernía sobre Sofía. En su mente, la pregunta seguía repitiéndose: ¿cuánto estaba dispuesta a perder su madre por este amor? Con cada día que pasaba, Sofía se sentía más y más atrapada entre la lealtad a su madre y el deseo de protegerla del peligro. El reloj seguía avanzando, y el tiempo se volvía cada vez más corto. Las respuestas estaban cerca, pero el costo de la verdad podría ser más alto de lo que había anticipado. Capítulo 6. Mentiras y verdades a medias. Raúl descubre algo alarmante: Gabriel ha estado vinculado a varias mujeres mayores que, tras su relación con él, terminaron arruinadas financieramente. Intenta advertir a Sofía, pero aún no tiene pruebas contundentes. Mientras tanto, Gabriel se vuelve más audaz y convence a Isabel de delegarle el control de algunos negocios menores y cuentas bancarias. Isabel, confiada y enamorada, empieza a tomar decisiones financieras a su favor. Gabriel, por otro lado, se mueve con precaución, calculando cada paso para no levantar sospechas innecesarias. Una tarde, Sofía recibió un mensaje de Raúl que la hizo fruncir el ceño: he encontrado algo alarmante. Necesitamos hablar. La llamada que siguió fue breve, pero contundente. Sofía, he estado revisando más antecedentes de Gabriel. Hay un patrón preocupante. He encontrado vínculos con varias mujeres mayores que, tras sus relaciones con él, terminaron arruinadas financieramente, explicó Raúl, su tono grave y preocupado. ¿Mujeres? ¿Qué tipo de vínculo?, preguntó Sofía, el corazón latiendo desbocado. Las mujeres que he encontrado tienen historias similares. Ellas estaban en relaciones románticas con él y, tras separarse, se encontraron con deudas y pérdidas. No tengo pruebas concretas aún, pero las coincidencias son demasiado fuertes para ignorarlas. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Raúl resonaban en su mente como un eco ominoso. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo puedo convencer a mi madre? Necesitamos pruebas. Estoy siguiendo algunos de sus movimientos financieros. Pero también es importante que te prepares. Isabel podría no querer escuchar lo que tienes que decir. Sofía asintió, sintiéndose impotente. Sabía que la situación se estaba complicando y que el tiempo corría en su contra. Mientras tanto, la relación entre Isabel y Gabriel se intensificaba. Gabriel, con su encantadora sonrisa y su encanto seductor, había comenzado a ganarse la confianza total de Isabel. Se mostraba atento,
involucrándose en los detalles de su vida diaria y poco a poco, comenzaba a manipular la situación a su favor. Un día, mientras disfrutaban de una cena a la luz de las velas, Gabriel propuso una idea que hizo brillar los ojos de Isabel. Isabel, he estado pensando. Tus negocios tienen un gran potencial, y creo que podríamos expandirlos. Podrías delegarme algunas de tus cuentas menores y podría manejarlas para ti. Esto te permitiría concentrarte en lo que realmente amas. Isabel, emocionada por la idea, no dudó en aceptar. Es una excelente idea, Gabriel. He estado abrumada con tantas cosas. Confiaré en ti para que te encargues de eso. Gabriel sonrió, la luz reflejándose en sus ojos mientras asentía. Estoy aquí para ayudarte, Isabel. Solo quiero lo mejor para ti. A medida que los días pasaban, Isabel comenzó a firmar documentos que delegaban el control de varias cuentas a Gabriel. Se sentía aliviada y liberada, confiando plenamente en su nuevo amante. La relación se había transformado en una asociación y ella estaba emocionada por el futuro. Sin embargo, había algo en la mirada de Gabriel que la inquietaba, una calculadora serenidad que parecía ocultar más de lo que mostraba. Mientras tanto, Sofía observaba con creciente desesperación cómo su madre entregaba cada vez más el control a Gabriel. Los episodios de felicidad de Isabel eran cada vez más frecuentes, pero las alarmas en la mente de Sofía se hacían más fuertes. Cada vez que se encontraba con su madre, el vacío entre ellas se hacía más palpable. La desconfianza se había convertido en un monstruo que amenazaba con devorarlas a ambas. Finalmente, un día, Sofía decidió confrontar a su madre de nuevo. Estaba cansada de la impotencia que sentía. Sabía que tenía que arriesgarse y hablar, aunque eso pudiera significar perder a Isabel. Mamá, tengo que ser honesta contigo. He hablado con Raúl, y he encontrado información muy preocupante sobre Gabriel. Isabel la miró con irritación, cruzando los brazos. Sofía, ya hemos hablado de esto. ¿Por qué sigues insistiendo? Te he pedido que dejes esto atrás. No puedo hacerlo. Gabriel está involucrado en algo peligroso. Las mujeres que han estado con él han perdido todo, y estoy segura de que tú eres la próxima en la lista. Isabel sacudió la cabeza, su expresión se endureció. Estás exagerando. Gabriel me ama. No puedo creer que estés dispuesta a destruir mi felicidad solo por tu inseguridad. Sofía sintió que la desesperación la invadía. El amor que había visto en los ojos de su madre era real, pero ¿a qué costo? Mamá, por favor, confía en mí. No quiero que sufras. Necesitamos actuar antes de que sea demasiado tarde. Isabel se volvió, sus ojos brillando con lágrimas. ¿Qué quieres que haga, Sofía? ¿Qué quieres que crea? Necesitamos pruebas. Puedo hablar con Raúl y mostrarte lo que ha encontrado. Solo, dame una oportunidad. Isabel suspiró, la frustración y la tristeza colisionando en su corazón. Te prometo que te escucharé, pero no puedo simplemente dejar que tus miedos arruinen lo que tengo con Gabriel. La conversación terminó con un pesado silencio, y aunque Sofía se sentía impotente, sabía que tenía que seguir buscando la verdad. La desconfianza era un veneno que se estaba extendiendo, pero también sentía que la verdad, por dura que fuera, podría ser la única salvación. Mientras tanto, Gabriel continuaba tejiendo su red, moviéndose con cautela. Cada decisión que tomaba estaba meticulosamente calculada, asegurándose de que Isabel nunca sospechara de su verdadero objetivo. Sabía que cada movimiento que hacía debía ser perfecto para mantener la confianza de Isabel. Sin embargo, en lo profundo de su ser, había un sentimiento de ansiedad. La investigación de Sofía lo inquietaba. ¿Qué pasaría si Raúl descubría algo que lo delatara? El juego de mentiras y verdades a medias continuaba, y cada vez que el reloj avanzaba,
Sofía y Isabel se acercaban más a un precipicio del que podría ser difícil regresar. Las sombras se alzaban a su alrededor, y mientras más se adentraban en la complejidad de su situación, más peligroso se volvía el camino. Capítulo 7. El juego peligroso. La manipulación de Gabriel alcanza un punto álgido. En este capítulo, vemos cómo él juega con las emociones de Isabel, haciéndola depender más de él, emocional y financieramente. Gabriel comienza a presionarla para que tomen vacaciones juntos a destinos exóticos, usando su dinero de manera cada vez más descarada. Sin embargo, los informes de Raúl están cada vez más cerca de desvelar toda la verdad. Sofía se siente atrapada entre querer proteger a su madre y no destruir la frágil felicidad que Isabel parece haber encontrado. La manipulación de Gabriel alcanzó un nuevo nivel. Con cada día que pasaba, se volvía más audaz, jugando con las emociones de Isabel para que se sintiera cada vez más dependiente de él. En una de sus cenas románticas, sugirió que hicieran una escapada a un destino exótico, aprovechando la riqueza de Isabel. Imagina lo maravilloso que sería, Isabel. Solo nosotros dos, disfrutando de la vida. Decía Gabriel, con una sonrisa seductora. Isabel, emocionada, no dudó en aceptar. Sin darse cuenta de que cada viaje, cada regalo, era una forma de atarla más a su mundo. Gabriel empezó a acceder a su dinero de manera cada vez más descarada, usando sus recursos para financiar sus planes extravagantes, siempre asegurándose de que Isabel se sintiera feliz y realizada. Mientras tanto, los informes de Raúl empezaban a desvelar la verdad sobre Gabriel. Sofía se sentía atrapada, enfrentándose al dilema de proteger a su madre o arriesgarse a romper su frágil felicidad. Sabía que tenía que actuar, pero la imagen de su madre sonriendo junto a Gabriel la hacía dudar. ¿Estaba dispuesta a destruir lo que parecía ser un amor genuino solo porque existía una sombra de desconfianza? Las tensiones aumentaban y el tiempo se volvía un enemigo silencioso. Capítulo 8. El descubrimiento. Raúl finalmente encuentra pruebas definitivas de que Gabriel no solo ha engañado a varias mujeres, sino que ya ha empezado a mover el dinero de Isabel a cuentas privadas. Sofía, devastada por lo que ha descubierto, confronta a su madre, mostrándole las pruebas. Isabel, en un primer momento, se niega a creerlo. Pero la montaña de evidencias es abrumadora. Este es uno de los capítulos más emocionales, donde Isabel comienza a darse cuenta del horrible engaño del que ha sido víctima. Raúl, después de semanas de investigación, finalmente logró lo que Sofía tanto temía, encontró pruebas definitivas de que Gabriel no solo había engañado a varias mujeres, sino que también había comenzado a mover el dinero de Isabel a cuentas privadas. Las transacciones estaban documentadas, y los nombres de las cuentas eran un mar de alertas rojas. Con el corazón acelerado y la angustia apoderándose de ella, Sofía decidió que era el momento de actuar. No podía permitir que su madre siguiera en la oscuridad. Reunió las pruebas y, con un nudo en el estómago, se dirigió a la sala donde Isabel estaba disfrutando de una tarde tranquila, ajena a la tormenta que se avecinaba. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Sofía, su voz temblando ligeramente. Isabel levantó la vista, sorprendida por la seriedad en el tono de su hija. «¿Qué sucede, Sofía?». Sin más preámbulos, Sofía extendió los documentos sobre la mesa. Cada hoja contenía una pieza del rompecabezas, revelando la verdad oscura detrás de Gabriel. «Mira esto. Gabriel ha estado moviendo tu dinero a cuentas que no son tuyas». Isabel, al principio, se negó a aceptar lo que estaba viendo. «No, esto no puede ser cierto. Él me ama. Es un buen hombre». Pero a medida que sus ojos recorrían las pruebas, la incredulidad dio paso al horror. Las transacciones eran claras y las fechas innegables. Sofía observó cómo la expresión de su madre cambiaba de la negación al miedo. «Mamá, por favor, entiende.
No solo te ha mentido, te ha estado usando. Sofía trató de mantener la calma, pero su voz se quebró. Él está arruinando tu vida. La montaña de evidencia se convirtió en un peso abrumador sobre los hombros de Isabel. Cada dato, cada transferencia era un recordatorio doloroso de la traición que había aceptado ciegamente. La realidad golpeó como un rayo, su corazón se rompía en 1000 pedazos mientras comprendía que el amor que había creído real era una ilusión. En medio de la conmoción, Isabel comenzó a llorar, el dolor transformándose en rabia. Se dio cuenta de que había sido víctima de un engaño horrible, y esa revelación la dejó temblando, abrumada por una tristeza que nunca había conocido. ¿Por qué no te escuché?, se lamentó, la voz entrecortada por las lágrimas. La verdad, aunque dolorosa, le proporcionaba un extraño sentido de claridad. Sofía se acercó y la abrazó. El camino hacia la sanación comenzaba con este descubrimiento, pero el dolor del engaño sería una carga que Isabel llevaría durante mucho tiempo. Juntas, decidieron que era hora de enfrentarse a Gabriel, pero no antes de prepararse para lo que podría ser una confrontación peligrosa. Capítulo 9. La traición desvelada. Isabel enfrenta a Gabriel con las pruebas. En lugar de mostrar arrepentimiento, Gabriel revela su verdadera cara, fría y calculadora. El dolor emocional para Isabel es inmenso al darse cuenta de que ha sido utilizada. Gabriel trata de salir impune, argumentando que ya tiene el control de gran parte de su dinero. La tensión en este capítulo es intensa, con Gabriel tratando de manipular la situación una última vez. Isabel se encontraba en un torbellino de emociones mientras se preparaba para confrontar a Gabriel. Las pruebas que había revisado la noche anterior resonaban en su mente, cada palabra y número eran recordatorios de la traición que había soportado en silencio. Con el corazón en la mano y una determinación renovada, decidió que ya no podía permitir que él controlara su vida. Cuando Gabriel llegó, su sonrisa habitual se desvaneció al notar la seriedad en el rostro de Isabel. Ella le tendió los documentos, sus manos temblando levemente. ¿Qué es esto, Isabel?, preguntó él, su tono afectado, pero con una pizca de desdén. Es la verdad, Gabriel. Isabel lo miró a los ojos. He descubierto lo que has estado haciendo. Con cada palabra que pronunció, sintió que una parte de su corazón se rompía. Gabriel tomó los papeles con desdén, escaneándolos rápidamente. ¿Y qué?, dijo con una frialdad que hizo que Isabel se estremeciera. ¿Crees que puedes hacerme sentir culpable? Esto es un juego, Isabel. Yo gané. Siempre supe que estaba jugando con tus emociones. Isabel sintió que el aire se le escapaba. El dolor emocional era inmenso, pero lo que más le dolía era ver cómo el hombre en quien había depositado su confianza se revelaba como un ser frío y calculador. ¿Cómo pudiste? Su voz era un susurro lleno de tristeza. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Porque tú lo permitiste, respondió Gabriel con desdén. Te dejaste llevar por tus sentimientos, por tu soledad. Ya tengo el control de gran parte de tu dinero. Es un poco tarde para arrepentimientos. La tensión en el aire era palpable. Isabel se sintió impotente, pero también enfurecida. Gabriel estaba tratando de manipular la situación una vez más, intentando jugar con sus emociones para salir impune. No te llevarás nada de mí. Isabel lo miró con determinación. No dejaré que me robes más de lo que ya has hecho. Gabriel se acercó, su mirada amenazante. ¿De verdad crees que puedes detenerme? Su voz era baja y cargada de desprecio. Tu vida ahora depende de mí. He invertido demasiado en ti, y no me voy a ir sin luchar. Isabel sintió que el miedo la invadía, pero también una rabia ardiente. Era hora de que se levantara y reclamara su vida. A pesar de la vulnerabilidad que sentía, no iba a dejar que Gabriel la venciera.
Si crees que voy a dejarte llevarme lo que es mío, estás muy equivocado. Isabel mantuvo la mirada firme. Ya no tengo miedo de ti. La confrontación se tornó en un juego de poder, donde cada palabra era una flecha lanzada con precisión. Gabriel sonrió, pero había un brillo peligroso en su mirada. Isabel sabía que debía estar preparada para lo que venía, pues Gabriel no se rendiría fácilmente. La batalla apenas comenzaba, y en el fondo, Isabel sentía que esta era su oportunidad de reclamar su vida y liberarse de las cadenas que él había forjado. Capítulo 10. La caída de Gabriel. Con la ayuda de Raúl y las autoridades, Sofía logra detener a Gabriel antes de que pueda escapar con todo el dinero. Gabriel es arrestado, y aunque Isabel ha perdido una parte significativa de su fortuna, logra detener la destrucción total. Este capítulo narra el momento en que Gabriel es finalmente derrotado, pero también muestra el profundo dolor emocional que deja su traición. La tensión se palpaba en el aire mientras Sofía, con el apoyo de Raúl, se preparaba para actuar. Sabían que Gabriel estaba planeando una huida rápida, había detectado un cambio en su comportamiento y, con las pruebas en mano, no podían permitir que se escapara con el dinero de su madre. No podemos esperar más, dijo Sofía, con una determinación feroz en su voz. Si se va, será imposible recuperarlo. Raúl asintió, llamando a las autoridades. Con un plan en marcha, la situación se tornó intensa. A medida que se acercaba el momento, Isabel estaba llena de nerviosismo, una mezcla de ansiedad y esperanza. Poco después, un equipo de oficiales se apostó cerca del lujoso apartamento de Gabriel. Cuando finalmente lo arrestaron, el aire se llenó de alivio, pero también de una tristeza abrumadora. Isabel observaba desde la distancia, sintiendo como un peso se aligeraba, pero al mismo tiempo, el dolor de su traición seguía allí. Gabriel, rodeado por los oficiales, mantenía una expresión desafiante. ¿Realmente creen que esto terminará así?, les gritó. No saben con quién se están metiendo. Isabel sintió una oleada de emociones, ira, tristeza y una extraña sensación de liberación. Con cada paso que daba el oficial que lo esposaba, su corazón latía más rápido. Finalmente, la caída de Gabriel marcaba el final de un capítulo oscuro, pero también dejaba cicatrices profundas. Después de su arresto, Sofía se volvió hacia su madre, quien había estado en silencio, perdida en sus pensamientos. Era evidente que aunque Gabriel había sido detenido, la traición había dejado un vacío en su corazón. «Lo logramos, mamá», dijo Sofía con una sonrisa cansada pero esperanzada. «No podrá lastimarte más». Isabel la miró, pero sus ojos reflejaban el dolor de la pérdida. «Sí, pero he perdido tanto», susurró, sintiéndose frágil. Aunque había salvado lo que quedaba de su fortuna, el costo emocional era elevado. La traición de Gabriel había sido una estocada en su vida, y el camino hacia la sanación sería largo. Mientras las autoridades llevaban a Gabriel lejos, Isabel comprendió que necesitaría tiempo para sanar. Pero en medio de su dolor, había una chispa de resiliencia que comenzaba a encenderse. Sabía que el amor verdadero existía, y que aún había esperanza para su futuro, aunque ahora estaba acompañada por cicatrices que la harían más fuerte. La caída de Gabriel marcó un nuevo comienzo para Isabel y Sofía. Era un recordatorio de que, a pesar de las traiciones y el dolor, siempre habría una oportunidad de reconstruir, de volver a encontrar la luz. La batalla había terminado, pero la vida continuaba, y esta vez, Isabel estaba lista para enfrentarla con valentía. Capítulo 11. Cicatrices que sanan. El capítulo final muestra a Isabel en un proceso de sanación. Aunque devastada por la traición, empieza a reconstruir su vida con el apoyo de su familia. Se reconcilia con Sofía y reflexiona sobre las decisiones que la llevaron a ser tan vulnerable. Este es un capítulo más introspectivo, donde Isabel encuentra una nueva fortaleza en su interior.
La historia cierra con una lección sobre el perdón, el autocuidado y la importancia de la confianza familiar. El tiempo había pasado desde la caída de Gabriel, pero para Isabel, la herida seguía fresca. La traición no había cambiado todo, pero en medio de la devastación, había un destello de esperanza. Era el momento de sanar. Isabel se sentó en su jardín, rodeada por el aroma de las flores que solían adornar su hogar. Cada pétalo parecía un recordatorio de que la vida continuaba, a pesar del dolor. Miró a su alrededor, recordando los momentos felices que había compartido con su difunto esposo y la vida que habían construido juntos. Ahora, en lugar de tristeza, sentía una chispa de gratitud. Sofía se unió a ella, sentándose a su lado. Habían tenido sus diferencias después de la revelación de Gabriel, pero su amor y conexión siempre prevalecieron. Ambas habían sufrido, pero en su dolor, encontraron una nueva forma de comunicarse. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Sofía, con una voz suave. Isabel sonrió con tristeza. «Estoy aprendiendo a estar bien. Esta experiencia me ha enseñado mucho, pero me doy cuenta de que tengo que permitirme sentir». A medida que hablaban, Isabel reflexionaba sobre sus decisiones. Se dio cuenta de cómo la soledad y el anhelo de compañía la habían llevado a caer en las garras de Gabriel. No había nada de malo en desear amor, pero había olvidado la importancia de cuidarse a sí misma. «Prometo que, a partir de ahora, me cuidaré más», declaró Isabel con firmeza. Sofía asintió, y juntas comenzaron a hablar sobre el futuro. Pusieron en marcha planes para redecorar la casa, hacer pequeños cambios que les ayudarían a reavivar la alegría. Isabel sintió que la vida podía ser hermosa nuevamente, y poco a poco, empezaba a vislumbrar un nuevo camino. La relación entre madre e hija se fortaleció. Pasaron más tiempo juntas, explorando actividades que ambas disfrutaban, desde clases de cocina hasta paseos por la naturaleza. Isabel aprendió a redescubrirse, a reír y a disfrutar de las pequeñas cosas. A medida que la historia de su vida se entrelazaba con nuevas experiencias, Isabel también comenzó a reflexionar sobre el perdón. No solo hacia Gabriel, sino hacia ella misma. Se dio cuenta de que había sido dura consigo misma por haberse dejado llevar. «El perdón es un regalo que me haré a mí misma», murmuró un día en voz alta, sintiendo cómo esas palabras resonaban en su corazón. Al final, Isabel se dio cuenta de que las cicatrices pueden sanar. Cada marca contaba una historia, un recordatorio de su fortaleza y resiliencia. Aprendió que no estaba sola, su familia siempre estaría a su lado, dispuesta a sostenerla y apoyarla. La historia cerró con una lección sobre el perdón, el autocuidado y la importancia de la confianza familiar. Isabel, con el amor de su hija y la promesa de una nueva vida, sabía que el camino sería difícil, pero estaba lista para caminarlo. Con cada paso, se acercaba más a la versión más fuerte y auténtica de sí misma. Las cicatrices que había ganado la harían más sabia y, al mismo tiempo, más libre. La vida seguía, y esta vez, Isabel estaba lista para abrazarla con un corazón renovado. Gracias por ver el contenido completo. Que tenga un hermoso día. Bendiciones.